29 nació, es un personaje que en México no se habla mucho de él. En Estados Unidos es una fiesta nacional y es un personaje a nivel nacional muy admirado, y en muchos lugares del mundo. En México se habla poco de él, y hoy viene mucho al caso hablar de él porque es una persona que en medio del racismo, de la segregación, del abuso, de los golpes que recibían los afroamericanos, un pastor cristiano que usó su palabra, y vaya que tenía el don de la palabra, usó su palabra para unir. Sí protestó, sí fue un activista, pero a diferencia de Malcolm X, que era el otro que andaba por ahí, que sí usaba la violencia para defenderse, aunque Martin Luther King tenía todo el derecho a ser violento y a protestar de una forma violenta, no lo hizo así. Usó su palabra para unir y para crear paz. ¿Qué podemos aprender los mexicanos y los latinoamericanos de Martin Luther King? Bueno, pues para eso hemos invitado al doctor en historia Arno Burkholder, que es doctor en historia del Instituto Mora, que me platica que es como así como el ITAMA, la economía, pues el Instituto Mora para los que les gusta estudiar historia, pues es el mero petatero. Yes, exactamente. La escuela número 1 en historia en México. Arno, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, te agradezco la invitación. Oye, Martin, gracias a ti. Martin Luther King Jr., porque Sí. tú, el papá, que también era pastor, Así es. se llamaba igual, tenía todo el derecho a enojarse, a protestar, a gritar, a golpear, a romper vidrios, porque era un tiempo horrible, de injusticia enorme para los afroamericanos en Estados Unidos, y nunca optó por la violencia. Era pacifista tipo Gandhi. Exactamente. Mira, yo creo que una de las enseñanzas fundamentales que deja Martin Luther King para todo mundo es que, uno, debes estar consciente de tu historia, de tu pasado, pero tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro. O sea, él viene de un contexto, como tú dices, tremendamente violento, de un lugar, Atlanta, donde él nace, donde por lo menos desde 100 años antes están acostumbrados a una segregación tremenda. Y sabiendo todo eso, él decide, el camino tiene que ser otro, el camino tiene que ser convencer especialmente a esta población blanca de que a todos nos conviene la liberación, nos conviene luchar por los derechos civiles y nos conviene crear una nación pacífica, una nación para todos. Esa es, yo creo que la enseñanza más importante para todo el mundo. Tu historia te marca, pero tu historia no te determina y tú puedes crearte un futuro mejor. Y él opta por el pacifismo, porque estaba este otro Malcolm X, ¿no? Sí. Que él sí era violento. Así es. Y se conocían y hablaban, pero Malcolm X sí hacía actos violentos. Y lo podría decir muy justificable, porque lo que hacían con los afroamericanos en Estados Unidos era horrible. Los linchamientos, el abuso, la segregación, era horrible. Pero Martin Luther King dice, voy por el camino de la paz. Totalmente. Mira, como te decía antes, vienen de una experiencia directa muy fuerte. El final de la Guerra Civil en Estados Unidos, 1863. Ajá. Y entonces en el sur surge la idea de, bueno, se acabó la esclavitud, pero ahora entonces vamos a vivir separados y vamos a buscar la forma de que la población afroamericana sea tremendamente pobre, que no pueda salir adelante. Entonces, de 1863 a 1963, cuando Martin Luther King tiene su mayor momento de gloria, imagínate la carga de violencia, de rencor, de dolor, de frustración que se va creando en esa comunidad negra, que se supone tienen derechos, se supone que pueden salir adelante, pero la gran mayoría no puede hacer eso. No. Y entonces que de repente llegue este señor y les diga, sí, claro que tienes el derecho a salir adelante, porque vives en un país que lo primero que te dice es, toda persona tiene el derecho a la felicidad. O sea, tú tienes derecho a eso. Pero si lo vas a buscar todo eso a partir del rencor y a partir de la venganza, no le va a servir a nadie. Exacto. Tienes que ser mucho más inteligente, mucho más maduro emocionalmente y entender que solo vamos a lograr un buen país si todos participamos en él. Y la mejor forma es a través de la no violencia. De la ahimsa o ahimsa, ¿no? Que era la misma filosofía que practicaba Gandhi. Exactamente. O sea, nos resistimos, nos oponemos físicamente, no solamente en palabras, sino no hacemos lo que quieren que hagamos, pero no damos un solo golpe. Exactamente. Ellos estaban muy convencidos de, si tenemos que violar la ley, sí, pero hay que hacer una violación simbólica y pacífica. Y pacífica. Por ejemplo, hacer una gran marcha
pues sí, ocupar calles, ocupar parques, sentarnos en restaurantes donde no permiten que vayan los afroamericanos, ese tipo de cosas. Y cuando llegue la policía, muy amablemente te entregas. Jamás te peleas con ellos, jamás los golpeas, porque es tu autoridad moral la que va a demostrar que tú tienes la razón. De los momentos históricos fue cuando cruzan este puente en Selma, ¿no? Sí. No sé si era Georgia también. Me acuerdo del pueblo que se llamaba Selma, y donde van en una manifestación, se toman todos de los brazos, sin armas, y cruzan, y del otro lado del puente se los advierten. Si cruzan el puente, los vamos a golpear. Y está la policía con armas y con gas y con todo, esperándolos para golpearlos. Y cruzan sin una sola arma, tomados de los brazos, para cruzar el puente, y les pegan una golpiza horrible. Exactamente. Y él va en la primera fila. Y él va en la primera fila. Y de hecho ocurre 2 veces. Y la segunda vez, Martin Luther King de plano se arrodilla, reza y les pide a todos los que van con él que se regresen. Porque sabe que si los lleva, los van a volver a golpear. Y no quiere que pase eso. Pero sí quiere dejar el referente de tenemos la autoridad moral y por eso no contestamos con violencia. Un hombre valiente. El discurso famoso de Tengo un sueño, I have a dream. Sí. Si no lo han visto, no lo han escuchado, búsquenlo en YouTube y véanlo, por favor, y con subtítulos para que lo puedan. Aquí en las pantallas lo estamos poniendo. Es un discurso donde no habla de odio. Es un discurso donde no habla incluso de los afroamericanos o de los negros, sino habla de la unidad de católicos y gentiles, de judíos y cristianos, de blancos y negros. Dice, mi gran sueño es que mis niños no sean juzgados por el color de su piel, sino por su inteligencia y su carácter. I have a dream, dice. O sea, no es un discurso de dolor de los negros pidiendo justicia, sino sueña con un mundo igual y amoroso para todos. Ser inclusivo en su discurso. Es el discurso más importante de Martin Luther King, por las partes que lo componen. Primero, recuerda la historia, porque recuerda, hace 100 años, ese señor que está atrás de nosotros, Abraham Lincoln, dijo que tenemos el derecho a la libertad. Sí. Ahora, durante 100 años no se ha cumplido. Podríamos, con toda razón, estar enojados, sí, pero ese no es el camino. Lo que necesitamos es justamente esta unión. Entonces, Martin Luther King empieza con un discurso quizá un poquito frío, pero de repente se enciende y ocurre una cosa muy interesante. Empieza a improvisar, pero basado en toda su experiencia como predicador. Claro. De estas grandes ceremonias religiosas donde la emoción es muy importante para ellos. Claro. Entonces empieza a subir el tono y empieza a decir esto: I have a dream. Yo tengo un sueño de que en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar la gente va a vivir en paz. Y especialmente ese punto en el que dice, yo tengo el sueño de que mis niños, él tenía 4 niños muy chiquitos, puedan jugar con los niños blancos y que nadie se sienta ofendido, porque eso a él le pasó. Él cuando era niño tenía amiguitos blancos, hasta que los papás de los amiguitos blancos dijeron, fuera, tú no tienes por qué estar con esta gente. Entonces, se vuelve un discurso tremendamente emotivo por eso, y la forma en la que termina diciendo es que va a ser la liberación de todos. De todos. Eso es lo importante. Sí, la justicia de los afroamericanos es la libertad de todos. Así es. Porque cuando te divides, que en nuestro México lo estamos viviendo ahorita, no solo en México, en muchos países del mundo, que la izquierda y la derecha han dividido familias, conversaciones, estamos muy divididos y nos empezamos a odiar entre mexicanos porque tú le vas a tal partido y yo le voy a este otro. O sea, justamente la lección histórica de Martin Luther King es una invitación a que no nos dividamos. Podemos pensar diferente, pero odiarnos, pelearnos, estarnos atacando todo el tiempo, para mí esa es una gran lección. O sea, es la maravilla de revisar la historia, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y si bien, por supuesto, tuvo muchos problemas, por supuesto, entre la población blanca y entre la población afroamericana, hubo mucha gente que dijo, eso es una locura, lo único que estás haciendo es mandar a los que te siguen a que los golpeen, a que los agredan. No, lo que hay que hacer es tomar las armas. Y King dice, por supuesto que no. Ese no va a ser el camino. Lo único que vas a conseguir es que todos acabemos peor. Claro. Necesitas pensar y necesitas ser mucho más maduro y entender que tu liberación depende de la liberación de todos los demás. También depende de convencer al adversario de que no lo es, 1, y 2, de que él también está sufriendo por lo que hace. Claro. De que a él le convendría que todos salgamos adelante. Habla siempre de unidad.
Habla siempre de unidad, habla siempre de amor, congruente, obvio, como dices tú, pastor de una iglesia del sur de Estados Unidos, que históricamente, a lo mejor en otro momento hablamos de eso, donde se pusieron de moda estos que todavía existen, estos predicadores que hablaban así, con gran emoción, con grandilocuencia, ¿no? Me recuerda un poco, por ejemplo, Daniel Habib, que es muy exitoso. Claro. Daniel Habib es como como un seguidor de esa línea, ¿no? Y que llena estadios y auditorios. Es esa línea del gran predicador que habla así, ¿hasta cuándo vas a permitir que bla, bla, bla? Y para mucha gente funciona y mueve muchos corazones a la gente que le gusta ese tipo de comunicación. Entonces, obviamente, Martin Luther King tenía mucha experiencia hablando así, pues todos los domingos en su iglesia, ¿no? Absolutamente. Pero, ¿sabes? Además, tener tantos años de experiencia como predicador también le permite crear una comunidad que confía en él. Que confía en él, sí. Porque el gran mensaje también de Martin Luther King es el individuo tiene derecho a salir adelante. O sea, Martin Luther King nunca se vio a sí mismo como el líder que va a transformar este país. No. Se vio como una persona más. En esta idea norteamericana también de el individuo tiene el derecho a salir adelante sin importar quién sea y sin importar lo que le pase. Tiene derecho por ser un individuo. Claro. Entonces, crear esta comunidad y que fuera creciendo y empezar a involucrar también a personas de raza blanca, a los hispanos de la época, católicos, protestantes, a todos. A todos, le hablaba a todos. Eso a judíos, le da una enorme todos. fuerza. A todo el mundo le da una enorme fuerza. Sí, no era un pastor cristiano hablándole a los cristianos protestantes. No, para nada. Le hablaba a todos. La gente de los afroamericanos lo criticaban por suavecito, ¿verdad? Porque le decían, no, hay que tomar las armas. Y los blancos, pues obviamente lo odiaban porque estaba moviendo al país entero. De hecho, en otro discurso donde dice, I have seen the mountaintop, dice, como que ya vi la montaña. Y dice, no llegaré ahí con ustedes, pero ya sé a dónde vamos a llegar. Él sabe en ese segundo discurso que lo van a matar. Y lo matan un par de días después. Al día siguiente. Al día siguiente, exactamente. Lo matan, sí. A eso se le llama el discurso de la profecía. De la profecía. Muy sí. inspirado en la idea de Moisés, del Antiguo Testamento, de yo no voy a entrar, pero sé que ya lo logré porque a todos les va a ocurrir. Y se está despidiendo. Cuando acaba ese segundo discurso, se desvanece. Se desvanece. O sea, él ya sabe que lo van a matar en algún momento y se está despidiendo. Y dice, la misión continúa y lo difícil que debe haber sido para él decir, dejo 4 niños, dejo una esposa, dejo esta vida, soy un hombre joven, me van a matar, pero ya vi a dónde nos va a llevar el amor que predicaba, ¿no? Exactamente. Aunque hubiera los que no estuvieran a su favor, aunque después surgieran movimientos muy violentos, pues por lo menos King deja el camino y dice, es que tiene que ser hacia allá, hacia la no violencia. Y lo matan al día siguiente en un hotelito. Yo pasé por ahí, que está junto al estadio donde es en Tennessee, ¿no? En Memphis. En Memphis, Tennessee, donde juegan los Grizzlies, los osos está el estadio de básquetbol profesional. Ya unas cuadras está el hotelito ahí todavía donde lo mataron, que era un motelillo ahí barato. Y ahí lo matan. Entonces él se despide. O sea, eso es un gran activista. O sea, está dando su vida por una causa. Sí. Y su causa era el amor. Realmente el amor, la unidad, la igualdad. O sea, eso es un gran ejemplo. Sí, y como te decía antes, es producto de entender tu historia, pero también es producto de tener un carácter muy particular. Claro. Porque al final es cierto, el rencor es lo más sencillo. Y es justamente lo que él no va a hacer. Claro. Y por eso se vuelve un ejemplo para todos. Claro. Y usó sus palabras para el amor, que es lo que estamos reflexionando en este programa que estamos dedicados al crecimiento personal. Podemos todos, en nuestro Instagram, Facebook, en WhatsApp, en la radio, en el YouTube, en nuestra plataforma, en donde estemos, tenemos siempre la libertad y la decisión de, ¿estoy usando mis palabras para unir y para amar y para progresar? ¿O estoy dividiendo y sembrando odio? Así es. Es la gran lección histórica. Es la lección de Martin Luther King. Sí. En 1983, el presidente republicano Ronald Reagan firmó una ley para crear un día festivo en su honor. Ese día festivo, por cierto, Arizona fue el último estado en tomarlo. Se resistieron mucho a abrazarlo como día festivo porque era Arizona, Texas, donde más racismo había. Y se convirtió en un estandarte, una bandera de los derechos civiles. En 1955 lideró el boicot de autobuses en Montgomery tras el arresto de Rosa Parks, que fue esta mujer negra que se atreve a sentarse cuando una persona blanca estaba parada. O sea, estamos hablando de otros tiempos. De otros tiempos. Ahora, yo creo que hay algo también muy importante en este señor. Es un señor que tiene la posibilidad de educarse y se educa muy bien. Muy bien. O sea, no es alguien que venga totalmente de abajo. Viene de una clase media afroamericana educada,
culta, el señor tiene un doctorado en divinidad, Sí. o sea, es un hombre con profundo conocimiento, por eso puede conocer las ideas de Gandhi, después viaja a la India, empieza a combinar esta idea de la satyagraha o no violencia, conoce de autores norteamericanos como Thoreau, que también hablaban de eso, de sí podemos cambiar, sí merecemos cambiar, pero no a través de la violencia. Entonces, es producto de una educación muy importante. Eso también lo hace distinto. De hecho, hasta la forma de vestirse también es un símbolo, también Todo. es una forma de tomar una posición. Sí, sí, sí. Bien vestido y hablando correctamente. Oye, se nos acaba el tiempo, regresa pronto para seguir Claro, me hablando encantará. de las cosas que podemos aprender de la historia. Arno Burkholder, doctor en Historia Moderna. ¿Dónde te encontramos, amigo? Me encuentran en aprender @Cleonáutica, tanto en Instagram como en X. más? @Cleonáutica. Así es. Oye, regresa pronto porque hay Claro. mucho que aprender. Nos quedamos con esa lección. Usamos las palabras para unir y para amar y para el progreso, la unidad y el bien de todos, o las usamos para dividir y destruir. La decisión la tienes tú a nivel personal en todas las plataformas en donde puedas comunicarte. Soy Marco Antonio Regil, gracias. Enrique Acevedo se queda en Grupo Fórmula. Hasta pronto.